Hola, soy Esteban Conci y continuamos con los conversatorios con Paul podcast. También podés seguirnos en nuestra página conversatorioconpaul.com.ar, página de actualización diaria con herramientas, análisis, ideas y tips para la comunicación política y gubernamental. Y hoy queríamos hacer un podcast sobre podcast, porque venimos hablando de este fenómeno que crece día a día, que es el podcast y sus posibles usos en la comunicación política. Estos días apareció el informe anual del Instituto Reuters, que pertenece a la Universidad de Oxford. Es un instituto especializado en periodismo y noticias, y el análisis tiene que ver con las formas de consumo de las noticias por parte de la población. Y una de las reflexiones que surge de este informe, que es global y que además también está en la Argentina, que es uno de los países que miden en base a encuestas que realizan, ha surgido del informe que el podcast es un formato comunicacional ya instalado, no solo una promesa, sino que ya está instalado, y que eso nos obliga a interpelarlo, a conocerlo, a usarlo bien, a darnos una estrategia sobre este fenómeno del auditivo. El auditivo crece, no crece solo la imagen y el video en el mundo, sino que crece también la posibilidad de escuchar. Tenemos a las radios online, tenemos las radios analógicas que todavía tienen su potencia, y ahora además también tenemos el podcast que representa ese contenido on demand, es decir, que representa ese contenido que el consumidor, que las audiencias escuchan donde y cuando quieren, pero además eligen las temáticas. Es decir, hay especialización, hay nicho. Esto que siempre hablamos, hoy la comunicación es una sumatoria de valores agregados de nichos, es decir, hay que hablar con distintas audiencias cada vez más fragmentadas, cada vez más segmentadas. La primera reflexión sobre el podcast es que no es solo entretenimiento, o sea, informarse de eventos, de sucesos y noticias es también una función muy presente a la hora del consumir podcast. También, por supuesto, las especializaciones en tecnología, en negocios, en uso de redes sociales, en oficios, en conocimientos, es otro tema muy instalado cuando hablamos de tipo de contenidos de podcast. Finalmente, en un segundo lugar, pero no menos importante, todo lo que tiene que ver con comidas, con estilo de vida, con salud, o lo saludable, con ocio, lo que tiene que ver con deportes también, deportes al aire libre. Es un segundo núcleo que está segundo, y como decíamos, primero lo que son noticias y especializaciones. En términos de números duros, estrictos, podemos decir que en nuestro país ha aumentado la población que escucha podcast, y ha subido en 3 puntos, ni más ni menos, ya que a fin de año pasado había llegado a un número de 30%, es decir, 3 de cada 10 ya tenían algún tipo de interacción con este formato, pero a abril de este año ya estamos en el 34%, es decir, también durante este periodo de pandemia ha crecido el consumo de podcast. 34% nos marca un número que incluso supera las radios online, es decir, el formato podcast ya supera la radio online, y además ya emerge como un discurso, como una cultura, como un lenguaje propio que hay que saber interpelar,
para ir hacia él. Entonces, 34% de los argentinos y argentinas ya usan este formato. ¿Desde dónde lo escuchan? Por supuesto, centralmente desde el teléfono y sobre todo haciendo otra cosa. Permite esto que siempre permitió la radio, ¿no? Actividades dentro del hogar que hoy en día en el que hoy en día están más fortalecidas y a la que se le dedica más tiempo, lo que tiene que ver cuando uno se transporta hacia una responsabilidad, hacia un trabajo, en el ida y vuelta del transporte público, en el auto. El podcast es muy escuchado haciendo otra actividad. Esto no significa que no se lo tome como importante, sino que al contrario, que permite esta lógica del multitasking, esta lógica de que podés estar haciendo otra cosa, podés estar y también podés estar disfrutando o informándote a través de podcast. ¿Y mediante qué plataformas se están escuchando? Bueno, lidera Spotify. De hecho, Spotify, que viene con problemas, digamos, para monetizar su plataforma, puesto que la mayoría de los fondos terminan yendo hacia regalías de los artistas, va posicionando en su plataforma mucho más los podcasts, porque es un contenido que le va a permitir crear comunidades y no tener que pagar regalías. Entonces es como una retransformarse que, si bien sigue teniendo el atractivo de escuchar a artistas, también va a tener los podcasts como un segundo, pero no menos importante, producto dentro de la plataforma. Por lo tanto, Spotify en la Argentina y en el mundo es una de las fuerzas más, o de las plataformas preferidas para escuchar podcasts. En un segundo término, pero muy lejos, está Google Podcast, y también para el formato iOS Apple Podcast, pero ya en un escalón más abajo. Dos reflexiones finales que quería hacer. Una, los diarios ya también construyen podcasts. El Washington Post incluso tiene 2 podcasts semanales en español. Noticias, algunas de Estados Unidos, otras de América Latina, pero en español. Un compendio de 5 noticias que dura aproximadamente 15 minutos. También lo tiene el New York Times, también los diarios de Francia. Digo, los diarios, el newspaper, el diario papel reconvertido al mundo digital, en este caso con podcast, con producción específica, es decir, no hay un copiar y pegar sistemático de otro contenido, de otra plataforma, sino con producción específica, con periodistas que son ya de podcast. La otra reflexión importante es que en muchos países los principales podcasts y las principales plataformas son las de los canales públicos. Por ejemplo, la BBC, en Inglaterra, representan el mayor lugar de consumo, la mayor referencia a la hora de escuchar podcast, con lo cual seguramente que la reflexión es la necesidad de que en Argentina los medios públicos también cuenten con este formato, y también toda la comunicación política, porque el podcast, como siempre decimos, permite construir una sensación de cercanía, es un diálogo de la política y la ciudadana directa. Quizás no permite un supergrado de interacción y de interpelación, pero es la voz de el personaje hablándote. Y además, el formato de episodios, un programa que tiene varios episodios, también nos permite salirnos del minuto a minuto, del segundo a segundo, y construir un relato, aportar a construir un mito de gobierno, a defender una política pública, a construir un consenso e incluso a ir decidiendo desde la comunicación política la gestión de una política pública. Ese es el uso
también de este nuevo fenómeno y este nuevo tiempo de la comunicación digital, de la comunicación 360. Por lo tanto, estamos, como decíamos, ante números que reafirman este formato y nosotros ya decimos es un formato de la comunicación. Así como está el diario, como está la televisión, también este es un formato que debe estar presente en una estrategia de comunicación política. Gracias por llegar hasta acá. Mi nombre es Esteban Concia, esto es Conversatorio con Paul Podcast. Nos seguimos escuchando.